Buenos días, queridos hermanos. Qué grato es poder reunirnos a través de los medios digitales. Quisiéramos estar reunidos aquí en el templo con el propósito de poder tener comunión y poder edificarnos mutuamente a través de las escrituras. Sin embargo, no es posible, pero sí sigue siendo posible a través de los medios digitales, gracias al Señor, y podemos usarlos de esta forma para poder traer honra al nombre de Cristo por medio de la exposición igualmente de su palabra. Continuamos con el estudio, con las exposiciones del libro de Job. Estamos ya en el capítulo 16, vamos a abordar lo que es la respuesta de Job a la segunda intervención de Elifaz. Vendría siendo la segunda respuesta de Job a Elifaz. Sin embargo, el tema que trata en todo el capítulo 16 y 17 es más extensivo, es más, quizás abarca otros temas. Sin embargo, el capítulo 16, versículo 1 al 5, habla sobre un tema muy interesante, donde nos enseña realmente lo que no debemos ser como consoladores y cómo positivamente sí podemos serlo. El tema de la consolación es un tema que aparece en la Biblia y el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, por ejemplo, el capítulo 1, versículos 3 al 11, lo trata en forma más inextensa. Es interesante que esta carta fue escrita con el propósito de que el apóstol Pablo defendiera o para defender su ministerio, porque la defensa del ministerio implicaba la defensa del mensaje que él transmitía también como ministro del Señor Jesucristo en Corinto. Estaba siendo cuestionado en ese contexto y él habla sobre la consolación en los versículos 3, como dije, del capítulo 1 al versículo 11, quiero decir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Del versículo 1 al versículo 7 es evidente que esto es lo que se reitera una y otra vez, y el apóstol Pablo dice algunas cosas que son interesantes y que nos sirven de introducción también para entrar al tema de lo que trata precisamente el capítulo 16, versículos 1 al 5 de Job. Lo que enseña el apóstol Pablo aquí son dos cosas esencialmente. Una, que la consolación procede de Dios. Él es el consolador en esencia. Dice que es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es decir, el origen de la consolación verdadera está en Dios. Él es la fuente de la consolación. Él es el origen de la consolación. Dios no es indiferente al sufrimiento de sus criaturas, porque quien necesita, quiero decir, consolación, son aquellos que están en aflicción, en sufrimiento. El Dios Trino, el que muestra la Escritura, es el gran consolador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando escribe en Juan capítulo, o mejor dicho, cuando habló en Juan, lo que registra Juan en capítulo 14 al 16 del Evangelio, en el sermón del aposento alto, ahí con sus discípulos, él habló sobre
otro consolador. Y ahí obviamente se estaba calificando el mismo Jesús como consolador y al Espíritu Santo como otro consolador. Y aquí el apóstol Pablo dice que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por tanto, el Dios trino es consolación en ese sentido con respecto a la forma en que Él se relaciona con nosotros. Es consolador en esencia. Eso es lo primero, lo más importante que menciona aquí el apóstol Pablo. Podríamos sintetizarlo así. Obviamente no vamos a examinar estos textos porque se trata de una introducción a lo que es el tema en cuestión que tratamos o vamos a tratar ahí en Job capítulo 16, versículos 1 al 5. Ahora, en segundo lugar, Pablo dice que el Señor nos lleva por aflicciones para que nosotros al mismo tiempo podamos experimentalmente, podamos también aprender como Él nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. Eso es lo segundo. Y eso tiene que ver con lo horizontal, es decir, con nuestras relaciones interpersonales. Primero es vertical, es decir, Dios nos consuela a nosotros y entonces ahora nosotros podemos consolar a otros con la consolación con que hemos sido consolados por Cristo. Por tanto, esa es una de las razones que quizás nosotros vemos aquí respecto a por qué pasamos por aflicciones, por qué el sufrimiento es parte de nuestra experiencia también en nuestra vida cotidiana, para consolar a otros que sufren. Versículos 5 al 7. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Ahí está el propósito. Y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Allí está la otra razón por la cual debemos aprender a consolar a otros que están padeciendo. Pero eso lo aprendemos cuando conocemos más profundamente a Dios como el Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el consolador por excelencia, y cuando también nosotros entendemos la aflicción y el sufrimiento por la cual pasamos para aprender a interpretar los sufrimientos de otros también y al mismo tiempo acercarnos con el propósito de consolar al prójimo. Ahora, por supuesto, los amigos de Job, ni Job mismo conocían 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7, como nosotros lo conocemos hoy. Por tanto, ellos intentaron llevar alivio a Job, pero de una manera totalmente equivocada. Y aquí nosotros no podemos especular respecto a las intenciones de sus corazones, especialmente cuando llegaron y estuvieron con Job varios días allí sin hablar ni una palabra, porque ellos se dolieron con la situación que estaba experimentando su amigo. Sin embargo, la manera en que ellos se acercaron para consolar a Job es completamente equivocada. Lo que se desprende de las intervenciones que hemos visto hasta aquí, hasta el capítulo 15 de Job, es arrogancia, mucho orgullo intelectual sobre todas las cosas, pretensión de sabiduría. Nosotros conocemos muchas cosas, parece que tú no lo sabes. Le llevaron entonces a afligir a Job todas estas cosas antes que a consolar a su amigo sufriente. Al punto que Job le llamó consoladores molestos. Versículo 2. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Y ahí está la frase central, me parece, en estos versículos del 1 al 5. Consoladores molestos son todos ustedes. Eso es lo que pasa. Inclusive la palabra molesto allí tiene que ver con una carga, con un peso. Ese es el sentido de la raíz de la palabra en hebreo. Es decir, ustedes me cargaron con más carga todavía de la que yo ya estaba padeciendo producto de mi sufrimiento, de mi aflicción espiritual, emocional, física. Sin embargo, ustedes trajeron también una carga mayor todavía sobre mis hombros. Ustedes son consoladores onerosos que cargaron mucho más todavía mi débil condición en la cual me encontraba. Allí entonces Job está describiendo en síntesis en estas dos palabras, consoladores molestos, lo que él
consideraba que eran sus amigos. Alguien dijo, cuando Elifaz hubo dicho que los hombres malvados y aquellos que desafían a Dios tienen que ser turbados y que su condición tiene que ser revertida, a modo de conclusión agrega: concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Así terminó su diatriba anterior Elifaz, versículo 34, porque del capítulo 15, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Eso es la forma en que concluye. Por supuesto, lo que estaba diciendo Elifaz tiene que ver con Job y la condición en la cual se encontraba. De esta manera, Elifaz indica que toda la apariencia que asuman los hombres malvados no les sirve de nada, sino que Dios revierte sus planes de manera que sus esfuerzos son frustrados. Y en un sentido general tiene razón, como dijimos, son medias verdades. En un sentido general, obviamente que Dios va a destruir al impío finalmente. El problema es que fue aplicada por Elifaz a Job de una manera despiadada, implicando que Job era uno de esos hombres malvados que merecía, en otras palabras, lo que estaba sufriendo. Elifaz acababa de criticar a Job con sus alegaciones de que si Job hubiera sido tan bueno como decía ser, nunca habría tenido todos estos problemas. Desde que llegaron los problemas, querían decir, por supuesto, que Job era malvado. Y ahora, que ni siquiera lo admitiría, era además de todo lo demás un hipócrita, empedernido, porque no quería admitir que era un hombre malvado y que por su pecado estaba padeciendo lo que estaba padeciendo. Recuerdan, la tesis general de todos sus amigos tenía que ver con eso. Tú pecaste y tú escondiste este pecado delante de Dios, tú no lo has confesado y por eso te ha venido todo lo que estás sufriendo y de alguna manera es merecido. Por eso, además de ser un malvado, eres un hipócrita. Es difícil imaginar un asalto personal más injusto, insensible o más malvado contra un hermano. Es decir, aquí se ve que los dos principios generales de un consolador no están presentes en Elifaz ni están presentes en ninguno de sus amigos, porque ellos no entienden que Dios es el consolador por esencia y si ellos quieren ser consoladores también como instrumento de Dios, necesitan ese conocimiento más profundo de Dios al mismo tiempo que necesitan la sensibilidad que se requiere para poder acercarse a quien está sufriendo, no para digamos, poner un pie encima de él, no para destruirlo, sino para edificarlo, para sacarlo de esa condición a través de lo que le estaban diciendo. Job entonces lo que hace aquí es rechazar el consejo de sus amigos por ineficaz y molesto. En vez de consolación le habían dado más sufrimiento y tristeza. De las pruebas que vinieron a Job, el tener que aguantar la consolación de los amigos resultó ser la más severa. Resulta en extremo despiadado que en lugar de llevar consuelo a quien sufre, se le cargue con más tristeza, se le llene de acusaciones por medio de proposiciones que, siendo verdad en algunos casos, sin embargo no ayudan en nada al que está atribulado, porque su aplicación al caso no es oportuna ni adecuada, y en esto fallaron rotundamente ellos. En los capítulos 16 y 17, Job responde a la segunda diatriba de Elifaz. Primero, deja claro que los discursos de sus amigos no contribuyeron en nada a su aliviar su condición. Luego, como en cada una de sus intervenciones anteriores, apela a Dios y busca una respuesta a su incomprensible aflicción. Incomprensible porque no sabía la razón que había detrás de los hechos. Él sabía que Dios era el que lo estaba llevando por aflicciones. Obviamente él no conocía el hecho de que Dios le había dado la autorización a Satanás para que lo afligiera. Pero él entendía que detrás de todo estaba obviamente la mano de Dios y por eso siempre vuelve a Dios en oración. Nosotros hoy nos centraremos en la primera parte de la respuesta consignada en los versículos 1 al 5. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder?
también yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Como dije, la frase que destaca y resume lo que Job pensaba de sus amigos es: consoladores molestos son todos ustedes. A estas alturas Job ya se había dado cuenta de que la tesis de cada uno de sus amigos era la misma. Y cada una de sus palabras buscaba acusar a Job de mantener pecados no confesados por los cuales le había venido todo lo que le había ocurrido como juicio de parte de Dios. La aflicción en la que estaba, todo eso era producto o consecuencia de no confesar esos pecados por los cuales estaba sufriendo. Sus amigos vinieron para consolarlo y sin duda eran sinceros en sus intenciones. Tomaron métodos, según pensaban, apropiados para responder a tal fin, y estaban tan optimistas como para pensar que sus consuelos eran los consuelos de Dios, según lo que ellos concebían, y se molestaron con Job por parecer menospreciarlo. Capítulo 15, versículo 11, si recordamos bien, Elifaz dice: en tan poco tienen las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Y ahí está hablando de los consejos que ellos le habían dado a Job para supuestamente consolarlo. Esas son consolaciones de Dios, dice, y tú las desprecias. Pero estaban ellos tan lejos de administrar el consuelo divino que no eran en absoluto consoladores de Dios. En lugar de brindar consuelo, lo que decían aumentaba la angustia y aflicción de Job. Y eran entonces, por así decirlo, consoladores de problemas o consoladores problemáticos. Lo que dijeron, en lugar de revelarlo, puso sobre él pesos, o relevarlo quiero decir, puso sobre él pesos, sobre Job, fuertes y presiones mucho más grandes que no podía soportar, al sugerir que sus aflicciones eran por algún crimen enorme y pecado secreto que él vivió en la comisión, y que no era más que un hipócrita. Y a menos que se arrepintiera y se reformara, no podía esperar que fueran mejor con él. Y este fue el sentimiento de todos y cada uno de ellos. Como podemos apreciar aquí, el gran problema de estos hombres es que hicieron abstracción del sufrimiento de Job y fueron a una especie de debate como para convencer a Job de que sus argumentos eran mejores que los otros. ¿Y a quién le importa quién tiene razón en cuanto a sus argumentos cuando alguien está sufriendo? Al que sufre no le importa eso, no está preocupado de saber quién tiene razón en una situación puntual o en otra. Él lo que quiere es consuelo. Y esto es lo que los amigos no le estaban dando. Son consoladores molestos porque ponen más carga sobre Job que lo abruman con sus discursos y nada positivo logran con ellos, sino todo lo contrario. Acusaban a Job por menospreciar los consuelos de Dios y pretendían venir con el propósito de ellos consolarlo, pero no son consoladores, quiero decir, tan fríos e indiferentes al sufrimiento de su amigo, porque en lugar de mitigar y aliviar sus dolores, hacen todo lo que pueden para aumentarlos y realzarlos. ¿Es esta la actitud que debemos tener ante el que sufre? Esa es la pregunta que nos debe llevar a una reflexión nosotros más profunda. El Señor quiere que nosotros nos ayudemos mutuamente. ¿Se acuerdan? Que llevemos las cargas los unos de los otros. El Señor quiere que nos perdonemos el uno al otro. El Señor quiere que nos alentemos el uno al otro, pero es precisamente lo que estos hombres no estaban haciendo. Por eso yo dije la semana anterior que ha sido para mí también una bendición el poder leer y estudiar un poco más profundamente el libro de Job. Seguramente hay mucho más profundidad en él, pero hasta dónde podemos nosotros, hasta dónde alcanzamos, escudriñamos el libro y nos damos cuenta de que nos enseña qué significa realmente la consejería adecuada para aquellos que sufren. Y en este sentido, aquí nos está enseñando la manera en que no debemos acercarnos a las personas. Es paradójico que estos hombres estaban acusando a Job de mantener pecados ocultos y lo llamaban al arrepentimiento, mientras ellos mismos estaban pecando gravemente al volverse contra aquel a quien debían consolar. Acusaban a Job de que tenía pecados ocultos y por eso estaba sufriendo, y sin embargo, ellos al hacer eso estaban equivocando totalmente el camino porque estaban errando al blanco. No era esa la voluntad de Dios, el propósito de Dios
o la razón por la cual Job estaba sufriendo, sino que ellos estaban interpretando equivocadamente aquello y por lo mismo, en lugar de estar llevando consuelo a su amigo, estaban llevando una aflicción más grande todavía a la que él estaba padeciendo. A medida que el pecado gana poder sobre un hombre, disminuye su simpatía por las aflicciones de los demás, porque el pecado brota del egoísmo, vivir para uno mismo. Eso es lo que no nos permite identificarnos con el que sufre, porque nosotros no estamos pasando por esa situación en el momento, entonces nos parece lejana esa situación, parece que nunca vamos a estar en esa condición, y entonces no hay una sensibilidad respecto al amor fraternal que debemos tener el uno para con el otro. Las palabras frías son una burla para un corazón afligido. Las simpatías profundas, dijo alguien, siempre están asociadas con sensibilidades agudas. Y allí hay una falla en aquellos que se acercaron a Job en ese momento. El consolador debe sentir su propia propensión a sufrir una angustia abrumadora, es decir, tiene que ser capaz de decir, algún día yo voy a estar probablemente en ese lugar, para poder sentir emocionalmente lo que significa el sufrimiento y poder identificarse adecuadamente con aquel que sufre para llevarle consuelo en lugar de aplastarlo. Eso es lo que Pablo enseña en 2 Corintios 1, 3 al 11. Pero los amigos o consoladores de Job han llegado a convertirse en verdaderos proverbios para denotar a las personas que hacen lo contrario de lo que parecen prometer. Nosotros venimos a consolarte, y lo que menos hicieron fue consolarlo, porque no entendían qué significaba la consolación. Y cuando nosotros nos preguntamos cómo podríamos identificar en una sola frase qué es la consolación, y podríamos decir que la consolación es un arte traído por la gracia de Dios a nuestros corazones. Es decir, es imposible que podamos consolar a otros si primeramente la gracia de Dios no viene sobre nosotros y nos enseña, nos guía por medio de la aflicción, inclusive a ser consoladores. Nunca los hombres sostuvieron peor el carácter de consoladores como estos. Todos magnifican su conocimiento y piedad, y eso es lo que hacen. Nosotros sabemos muchas cosas. Y comienza a decir incluso que tenía revelaciones, recuerdan en su primera intervención Elifaz, específicas que le ayudaban a identificar el problema de Job. Sin embargo, hacen una aplicación absurda de los principios a la condición de Job, de esos principios. Se aprecia claramente que son guiados por su orgullo. Ahora, en lugar de fustigar a los amigos de Job, debemos hacer un alto y pensar, ¿qué de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros llevando consuelo a las personas que están sufriendo? ¿De qué manera nosotros nos acercamos a las personas que están padeciendo dolores físicos, emocionales, a veces también psicológicos y espirituales? ¿De qué forma entonces nosotros nos acercamos a ellos? ¿No debemos reconocer que nos parecemos mucho más a los amigos de Job? Que siempre cuando vamos, o la mayor parte de las veces cuando vamos a alguna persona que está sufriendo, estamos pensando en qué habrá hecho esa persona, quizás algo no está bien en su vida, o yo me imaginé que esta persona iba a reaccionar así porque su condición anterior era esta. Es decir, nosotros empezamos a evaluar el carácter espiritual de esa persona en lugar de decir lo que ella necesita es consuelo. Nos cuesta mucho callar a veces e identificarnos con los que sufren. No se puede pretender consolar a otros sin la sensibilidad que brota de corazones que se saben consolados por Dios. Ahí está. Dios me consoló a mí en medio de mi aflicción y dolor. Dios trajo paz a mi alma cuando las cosas estaban complejas. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo entonces con respecto a los demás? Aprender del gran consolador. Aprender que el Espíritu Santo, que es precisamente el gran consolador, habita también en mi alma, y en consecuencia pedir que Él me guíe para poder consolar a los otros, como el Señor me consuela a mí. Ver el sufrimiento ajeno, identificarme con ello como si fuera el propio. Para consolar adecuadamente a otros necesitamos desvestirnos de nuestro propio orgullo y vestirnos de compasión. Esa es
quizás lo que resume todo lo que hemos dicho. Necesitamos de vestirnos de nuestro propio orgullo y vestirnos de compasión, porque es la única manera en que podamos nosotros actuar como instrumento de Dios, porque Dios utiliza también a los hombres como instrumento de consolación para otros. Obviamente, nuestro consuelo no llega a lo profundo del ser, solamente Dios puede hacerlo, pero utiliza muchas veces nuestra vida para que traigamos alivio a quien está sufriendo. Por eso entonces necesitamos orar mucho más al Señor, necesitamos estar en una comunión más íntima con Él, necesitamos ser guiados y dirigidos por el Señor para poder ayudar en lugar de aplastar, para poder levantar en lugar de dejar en el suelo a las personas que están padeciendo la aflicción. Esta es la esencia de lo que está diciendo aquí la Escritura. Consoladores molestos son todos ustedes, dice Job, ya cansado con lo que está pasando. Ya no quiere entrar más en debates y en una serie de argumentos para tratar de justificar su posición, que esta posición es mejor y esta otra es peor, sino que él lo que quiere es decirle, miren, lo mejor que ustedes pueden hacer es callar. Mejor callen, no sigan hablando, por favor, porque de esa manera estarían mejor. Capítulo 13, versículo 5, Job ya les había dicho eso. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Y ahora está diciendo, yo quiero que callen, en otras palabras, porque ustedes son consoladores molestos. Ya, por favor, no vengan, no sigan con sus argumentos, porque eso en nada han ayudado a mi condición. Ahora yo quiero mencionar dos razones por las cuales aquí, al menos dos razones por las cuales Job dice que son consoladores molestos. Primero, eran consoladores molestos porque traían un remedio muy superficial para sanar una herida muy profunda. Esto es lo primero. Traían un remedio muy superficial para sanar una herida muy profunda. Y eso se ve a través de la primera frase del versículo 2. Muchas veces he oído cosas como estas. Ya estoy saturado con estas cosas porque las conozco de memoria. Yo sé lo que ustedes me están diciendo es una reiteración de lo mismo. Lo que ustedes están diciendo, en realidad lo he escuchado muchas veces. La respuesta de Job es dura, pero expresa el sentimiento de su corazón en momentos en que su carga se hacía insoportable, agravada por sus molestos consoladores. Las escuché estas cosas una y otra vez hasta que me sentí saciado y con náuseas. Ese es el sentido de la frase. Tus dichos o los dichos tuyos son superfluos, tus pruebas insuficientes. No se produce nada nuevo, nada más que lo trivial y de observación muy común. Mis oídos están ya cansados y afligidos con estas repeticiones innecesarias. Todo lo que los amigos le habían dicho a Job, Job ya lo conocía, ya sea porque se lo habían enseñado también sus antepasados o ya sea por su comunión más directa con el Señor y por la observación, por la sabiduría que Dios le había concedido, de tal manera que él sabía todas estas cosas. Nada nuevo trajeron a sus oídos. Esta parece ser la primera razón que Job da para describir lo molesto, azaroso, difícil que le estaba resultando oír las reiteradas diatribas de sus amigos. Nosotros dijimos, por ejemplo, que la segunda intervención de Elifaz repite casi lo mismo que dijo en el capítulo 4, cuando hizo su primera intervención delante de Job. Ahora fue mucho más duro, allá fue mucho más sutil, pero en el capítulo 15 fue mucho más duro, más directo. Sin embargo, eran las mismas cosas. Y entonces Job está diciendo, yo he escuchado muchas veces lo mismo. Ya estoy cansado de esto. Al decir esto, que muchas veces había escuchado cosas similares, indica que no le tienen que traer cosas comunes, remedios ordinarios. Puesto que su enfermedad es tan grande y tan extrema, su situación, que sin duda debían traerle alivio, algún alivio suavizante que le pudiera ayudar. Además, no le debían presentar tales proposiciones, las mismas que usarían por formalidad con cualquier persona que no es tan gravemente afligida. Es decir, el remedio que me traen no es apropiado para mi enfermedad. Eso es lo que está diciendo.
El remedio que me traen no es apropiado para mi enfermedad. Mi enfermedad es demasiado profunda y ustedes me traen algo superficial. Vamos a decirlo figuradamente, ¿cierto? A través de una pequeña ilustración, es como llevarle un paracetamol a una persona que tiene cáncer terminal. Es decir, el alivio que quiere traer con ese remedio no va a ser suficiente. Y eso es lo que está pasando con ellos. Ellos le están diciendo cosas que son verdad, pero cosas que Job sabía, y otras cosas que ellos estaban presuponiendo que eran incorrectas. Pero Job sabía que no eran así, de tal manera que en ningún momento lo que ellos le traían para consolarlo lograban el objetivo, porque la enfermedad era mucho más profunda que el remedio que le estaban ellos entregando. El que Job se expresara de esta manera, no significa que estaba desechando como inútil lo que sus amigos le habían dicho, sino que no eran adecuadas para su situación puntual. Y eso es lo central. No son necesarias en este momento. Alguien dio el siguiente ejemplo que esclarece el punto. Como en el caso de una enfermedad ligera, con la cual también se usa un remedio suave. Pero si la enfermedad es dolorosa, el médico tiene que investigar más a fondo, hacer un análisis más completo, hacer más exámenes para que finalmente llegue a aplicar el remedio necesario para la situación puntual. ¿Qué pasaría si un médico quisiera aplicar el mismo medicamento para todas las enfermedades? Sería ridículo, nadie le creería, ¿verdad? Nadie iría para que él pudiese revisarlo, hacerle exámenes, porque él le diría, mira, si tú tienes cualquier enfermedad, este es el único remedio que va a sanar todas las enfermedades. Eso es absurdo. De esa manera es con las aflicciones. Vemos a una persona que es afligida por la muerte de sus padres, por ejemplo, o de su esposa o de sus hijos, y esto le causará cierta herida específica. Quizá alguien le acerque un moderado alivio, tal como Dios lo ha indicado. Pero si hay alguno que es atormentado no solamente de una manera, sino que experimenta como la mano de Dios lo persigue por todas partes, ocurriéndole un mal, también le ocurre el segundo y el tercero, y que no solamente es afligido en su cuerpo, en su persona, en sus bienes, en sus amigos, sino que quizás tenga, como lo hemos visto en Job, tentaciones espirituales, como que Dios quisiera arrojarlo al abismo, entonces era necesario proceder en forma mucho más delicada. ¿Quién conoce lo que está padeciendo la otra persona? ¿Quién es capaz de poder identificarse tan plenamente con el sufrimiento de alguien? Obviamente aquí hay un problema grave porque estas personas estaban queriendo dar un remedio superficial a una herida mucho más profunda que Job tenía, porque había perdido todos sus bienes, había perdido a todos sus hijos, había perdido su comunión con su mujer, había perdido también su salud, había perdido también la amistad de sus amigos, porque ya no estaban actuando como sus amigos propiamente tal. De tal manera que todo lo que estaba pasando en ese momento era algo demasiado grave para que ellos fuesen con palabras superficiales a decir, este es el remedio para tu problema. No se trata de usar palabras sin reflexión, menos aún sin sabiduría, como en el caso de los amigos de Job. Hay que conocer la herida para poder aplicar el ungüento adecuado. No todo tratamiento es útil para diferentes enfermedades. Por eso es importante pedir al Señor sabiduría y reconocer que solo el Espíritu de Dios, que es el gran consolador, puede capacitarnos para no ser consoladores molestos, sino apropiados para la circunstancia y la persona que está padeciendo. Hermanos, lo que Job está diciendo aquí, ya todo lo que ustedes me puedan decir, ya me lo han dicho, de tal forma, y ya lo conozco, de tal manera que eso no tiene una mayor significación en este momento en el que yo estoy sufriendo. Lo que yo necesito no es eso, no son palabras, simplemente yo necesito algo más. Yo necesito que ustedes tengan una actitud distinta conmigo. Yo necesito que ustedes estén al lado mío. Yo necesito que ustedes coloquen su hombro y decirme, yo estoy a tu lado, o nosotros estamos a tu lado y queremos ayudarte a llevar esta carga
y este dolor que tú estás experimentando. Aquí está Elifaz, sin embargo, sugiriendo a Job que Dios castiga a los malvados a efecto de revelarse como juez del mundo para demostrar al mundo que ellos se arman en vano, que no escaparán de su mano, aunque quizá tenga un gran séquito y esté en gran compañía. Dios los destruirá a todos, eso es lo que está diciendo en los versículos anteriores Elifaz. ¿Pero por qué? Cuando esta proposición es aplicada a Job, es para hacer creer que Dios es su enemigo, porque él es un malvado, es decir, Elifaz, hacia Job, y que en él también no hay sino hipocresía. Entonces, esta proposición ha sido equivocadamente aplicada, como hemos dicho muchas veces. Quizás tenga cierta razón, y sí tiene razón en el sentido que Dios finalmente va a destruir a los inicuos, a los impíos. Sin embargo, eso no vale para Job, porque Job no era un impío, sino un hombre piadoso. Job no era un hombre irreligioso, sino un hombre que tenía una comunión profunda con Dios, una persona sincera y genuinamente un creyente con una comunión estrecha con su Señor. Por eso esa proposición ha sido equivocadamente aplicada. Por eso no es sin motivo que él diga, muy bien, en otras palabras, estas son cosas conocidas para mí, y si las necesitara, ahora las aplicaría a mí mismo. Pero son cosas que no van al grano. Job sabía que no estaba siendo afligido por causa de sus pecados, que no era ese el propósito de Dios. Sabía que Dios no lo estaba tratando así por causa de sus pecados, sino que tenía algún otro propósito que él desconocía, y eso era lo que lo carcomía por dentro, íntimamente. Por eso él trataba de buscar siempre una razón, y por eso en cada una de sus defensas él vuelve a Dios para pedir, ¿por qué me tratas así? Sabiendo esto, Job rechaza las proposiciones entonces que le son presentadas. Son cosas que yo ya sé, ya conozco. No me sirven para mi situación puntual. ¿Entienden por qué dijimos que la consolar es un arte dado por la gracia de Dios? No se trata simplemente de conocer ciertas verdades, se trata de saber cómo aplicar verdades en el momento en que una persona está sufriendo. Se trata de no levantar nuestra mano y lanzarle esas verdades en la cara a las personas, sino ver de qué manera podemos ayudar. Y hermanos, ninguno de nosotros ha llegado a ser un consolador eficaz en todo aspecto. Somos personas que estamos aprendiendo. Eso es lo primero que debemos reconocer como creyentes. Somos personas que también hemos cerrado muchas veces cuando tratamos de alentar a alguna persona, y en lugar de alentarlo lo que hacemos es todo lo contrario, por nuestra insensatez, por nuestra falta de sabiduría. Por supuesto que todavía estamos aprendiendo, pero precisamente el Señor dejó este libro para que aprendiéramos de qué manera debemos acercarnos al Jesús y no ser consoladores molestos. No debemos llevar un remedio superficial a una herida muy profunda. Debemos intentar saber hasta dónde ese sufrimiento está impactando a esa persona, hasta dónde le está causando un dolor mucho más allá del físico, un dolor emocional y espiritual, para que nuestras palabras sean de aliento y de alivio y no de condenación. En segundo lugar, y este es el meollo del asunto aquí también, eran consoladores molestos porque no se identificaba con el que estaba sufriendo. No se identificaban con el que estaba sufriendo. Esa es la segunda razón que allí Job muestra en los versículos 3 y 4. ¿Tendrán fin las palabras vacías, aquellas que ya le habían dicho muchas veces? ¿O qué te anima a responder? Versículo 4. También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Miren lo que él está diciendo allí. Y esa es la frase central en el versículo 4. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. ¿Por qué Job los trata como consoladores molestos? Aquí hay una razón de peso mucho más fuerte todavía. Habían hecho abstracción de la condición en la que Job se encontraba.
Eran malos médicos porque no habían indagado lo suficiente para dar un diagnóstico tan categórico como el que dieron respecto de Job. Nunca se pusieron en el lugar de él, nunca pensaron que en algún momento ellos podrían estar en el lugar de Job y Job en el lugar de ellos. En otras palabras, Job está diciendo, si estuvieras en mi lugar, también podría citar muchos dichos sabios que podrían tender a mostrar que eres hipócrita y malvado. Pero ¿sería esto justo? Noten que Job no le está diciendo, mira, cuando yo esté en el lugar de ustedes y ustedes en el lugar mío, entonces yo voy a hacer esto con ustedes. No, no, no. Él simplemente le quiere llevar a la reflexión. Le está diciendo, ¿sería justo si yo actuara como ustedes actúan conmigo? ¿Sería eso correcto? Incluso cuando pudiera optar por no ir más lejos en afirmación, podría negar con la cabeza como insinuación de que había mucho más detrás de lo que no elegí hablar. Pero ¿sería esto correcto? El hecho de que tales dichos estén en la memoria no es prueba de que fueran hechos para mí o que se aplican a mi caso. Entonces sería absurdo y ustedes estarían disgustados conmigo si yo fuera y actuara como ustedes están actuando conmigo en este momento, si ustedes estuvieran en mi condición. Lamentablemente, nuestro egoísmo es lo que no nos permite ser buenos consoladores. Si nosotros vemos el asunto en forma más profunda. ¿Por qué? Porque el egoísmo nos dice primero tú, segundo tú y después tú. Y luego entonces los demás, y cuando entonces nosotros estamos en esa posición egoísta y egocéntrica, no podemos identificarnos con el sufrimiento de la otra persona. Es imposible, completamente imposible. Y los amigos de Job hicieron precisamente eso. Job está sufriendo, vamos a descubrir la razón por la cual está sufriendo. Y la razón por la cual está sufriendo, y esto lo dice la sabiduría popular, es que siempre Dios aflige a los que pecan. Eso es el propósito, esa es la razón que hay detrás. Pero ¿qué no vieron ellos? ¿Qué pasaría si ellos estuvieran en la condición en la que Job está? Estuvieran sufriendo y Job estaría en la condición en la que ellos están sin sufrimiento y aflicción mayor. ¿Cómo actuarían? Si Job le dijera, ustedes son malvados, son pecadores, son hipócritas y el juicio de Dios está sobre ustedes. Correctamente. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. En el mismo estado y condición en la que yo estoy en este momento, en esta aflicción, en el mismo caso y circunstancia de angustia, no es que lo deseara, como algunos expresan las palabras, porque un buen hombre no querrá lastimar a otro, y no era el corazón de Job lastimar a sus amigos. Solo él supone esto, ya que era un caso supuesto y no imposible de ser un hecho. En algún momento u otro, como cambian las cosas en la vida, el que sufre no va a ser la otra persona a la cual vamos a consolar, sino somos nosotros los que vamos en ese momento a consolar. Es correcto ponernos en el caso de otro en nuestra propia imaginación, para que así se pueda considerar desde el punto de vista adecuado, para que podamos juzgar mejor cómo debemos elegir ser tratados en tales circunstancias. En otras palabras, ¿cómo quisiera que a mí me trataran cuando yo esté en esa condición? No estoy en estos momentos, pero un día puedo estar. ¿Cómo quisiera yo que me trataran? Yo quisiera que me juzgaran. Yo quisiera que me condenaran anticipadamente sin saber las verdaderas razones de mi sufrimiento. Yo quisiera que suponieran un montón de cosas que en realidad no son verdad, porque yo soy un hombre que busco a Dios y que busco honrar a Dios y reviso mi corazón y mi alma, oro al Señor para que descubra mi maldad y no la encuentro en este momento. Eso es lo que estaba pasando con Job. Y por tanto, lo que ellos me están diciendo es injusto. Agrava mi dolor en lugar de aliviarlo. Job le está diciendo, yo también podría hablar como ustedes. Es fácil pisotear a los que están deprimidos y encontrar fallas en lo que dicen los que están en extremo dolor y aflicción. Hermanos, cuando el sufrimiento es más grande, lo que ocurre normalmente es que nosotros decimos cosas que nunca diríamos en una condición donde no estamos afligidos y estamos tranquilos y no tenemos mayores problemas.
Por supuesto que Job, como hemos dicho muchas veces en estas exposiciones, él también llegó a decir palabras que estaban casi en el límite, que no, nosotros podríamos decir, no debió haberlas dicho. Pero ¿quién lo puede acusar de ser importuno en sus dichos cuando estaba pasando por esa aflicción tan grande? ¿Qué haría yo en ese momento? ¿Qué haría yo en esas circunstancias? ¿Qué diría yo respecto de Dios? Es fácil ser piadoso cuando tenemos paz y tranquilidad. Es difícil mantener esa piedad cuando estamos en aflicción. Si tu alma estuviera en lugar de la mía, dice Job, si nuestras condiciones cambiaran y si tú estuvieras en la miseria como yo, y yo a gusto como tú, podría amontonar palabras contra ti como lo haces contra mí. Es decir, podría multiplicar acusaciones y reproches en tu contra. Esto, ¿cómo lo encontrarías tú? ¿Estaría adecuado? ¿Era correcto? ¿Es justo que yo te tratara de esa manera? ¿Cómo lo soportarías si sacudo mi cabeza hacia ti en una forma de burla? Porque ese es el sentido de la palabra que utiliza allí al final, y sobre vosotros mover mi cabeza. Es un lenguaje gestual, como decimos nosotros normalmente. Menear la cabeza es una forma de burla, es una forma de decir, este hombre no tiene vuelta. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso cuando ustedes estuvieran en mi lugar? Es fácil hablar de la comodidad cuando estamos sin problemas, lejos de la aflicción y el dolor. Pero otra cosa es estar en el sufrimiento, en el mismo fragor del calor del sufrimiento. Por eso tenemos que tener cuidado de tratar a otros en forma dura y despectiva, llenar su cabeza de acusaciones y juicios, porque un día nosotros estaremos allí, en el dolor y la aflicción, y no quisiéramos ser tratados como nosotros lo hemos hecho contra otros. La intención de Job es llevarles a la reflexión. Ni siquiera es asusarlos con palabras y fustigarlos de esa manera. El propósito de Job era llevarlos a la reflexión para que piensen que es insensato tratar así a un amigo que sufre. No es correcto. Por favor, piensen en eso. Recapaciten respecto a lo que están diciendo. Cambien su discurso, en otras palabras. Porque una persona nunca conocerá adecuadamente su falta hasta que alguien la trate como ella ha tratado a otros. Y esto es interesante. Nadie nunca reconocerá adecuadamente su falta hasta que alguien la trate como a ella ha tratado a otros. ¿Cuándo nos damos cuenta de nuestro gran error? Cuando decimos, oh, yo también algún día dije lo mismo. Oh, yo también algún día juzgué de la misma manera. ¿Y cuándo me doy cuenta de eso? Cuando me están tratando a mí de esa forma. Hasta el argumento se parece al argumento que yo di en tal y tal situación. Cuando fui y hablé con una persona, con un hermano que estaba sufriendo, y yo le dije esto. Y ahora yo estoy en la aflicción y esa otra persona me dice algo similar. Ahora reconozco mi pecado. Pero cuando la persona percibe que el mal podría volver sobre su propia cabeza, quizás se contenga y diga, ¿qué estoy haciendo? Ese era el propósito de Job al decir esto a sus amigos. ¿Qué estoy haciendo si vuestra alma estuviera en lugar de la mía? Yo podría hablar muchas palabras y dar acusaciones contra ustedes y sobre ustedes mover mi cabeza en señal de desprecio y desaprobación. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Es correcto esto? ¿Qué es lo que dijo el Señor en su palabra? No hagas a tu semejante lo que no quieras que te hagan a ti. O trata a tu semejante como quisiera que te trataran a ti, positivamente. Y entonces, si tú no quieres que te traten a ti de esta manera, como ustedes me están tratando a mí, entonces no me trates a mí de la manera en que lo estás haciendo. Ese es el sentido de lo que está diciendo aquí Job. Cuando estés tratando con tus semejantes,
cuídate de tratarlos con toda equidad y rectitud. Tú estarás un día en el lugar del otro y tú entonces sufrirás lo que significa que en lugar de alentarte, que en lugar de aliviarte, que en lugar de sustentarte de alguna manera en términos humanos, por supuesto, limitada y todo eso, sin embargo, en lugar de darte el consuelo que tú necesitas, te aplastan. En lugar de sanar tus heridas, en realidad meten el dedo en la llaga. ¿Qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías frente a esto? Yo podría decir muchas cosas, como ustedes lo han dicho en contra de mí. Hermanos, ¿cuánto nos enseña esto? ¿Saben lo que la palabra que podríamos traducir por consolación y que sería como gemela es compasión? Compadécete del otro, así como un día tú estarás en esa condición y el otro, y querrás que el otro se compadezca de ti. Ese es el punto. La compasión es algo que debemos nosotros pretender, buscar que el Señor nos haga más compasivos, más semejantes a su corazón. ¿Cuál es el propósito, en definitiva, de la salvación? Es ser moldeados a la imagen de Cristo. Y Cristo se caracterizó esencialmente por ser compasivo. No vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado por sus pecados, sino que vino a salvar al mundo. Y lo hizo por compasión. Sanó a las personas por compasión. Alivió la aflicción de las personas por su sufrimiento por compasión. Ese es el consuelo que les trajo. A las personas que perdieron un ser querido, en algunas ocasiones Él les devolvió a la vida a ese ser querido. No estuvo buscando condenar a la gente, sino restaurar a las personas. Hermanos, la conclusión es que nos parecemos tan poco a Cristo, lamentablemente. Nos parecemos tan poco a Cristo. Nosotros decimos que quiero ser más parecido a Cristo, pero cuando uno ve y examina su propio corazón en el plano de lo práctico, en este tipo de cosas, es decir, cuando nos acercamos a los demás para buscar cómo consolarles y en lugar de consolarles los aplastamos, nosotros empezamos a decir, tan poco me parezco a Cristo, porque el Señor nunca haría eso. Al contrario. Por eso las palabras de Job son sentidas aquí. Les dice que si estuvieran en una angustia como la suya, seguramente desearían también ser tratados con más amabilidad. No puede hacer otra cosa sino guiarlos a esta equidad natural a la cual los está conduciendo por medio de esta suposición, si estuvieran en mi lugar. Él les dice, vengan ahora. Si ustedes estuvieran en la condición en que me ven a mí, ¿sería razonable que yo les echara en cara las proposiciones que ustedes me están haciendo a mí? Si alguien quisiera tratarlo de la manera en que ustedes están procediendo contra mí, ¿cómo lo tomarían? El propósito es que ellos reevaluaran su actitud equivocada frente a su amigo. Y el versículo 5, Job está diciendo, miren, esto es lo que yo haría con ustedes si estuviera en su lugar. Ustedes en el mío. Pero yo os alentaría con mis palabras. Y esto es positivamente lo que significa la consolación. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Ese es el propósito. Eso es lo que Job quería que ellos hicieran con él. Miren, alentarlo, consolarlo, apaciguar su dolor. ¿Se puede apaciguar el dolor de una persona que sufre? Sí, se puede cuando se va de la manera correcta. Nos acercamos a Él con empatía, cuando nos acercamos a Él con el propósito de poder estar al lado, simplemente a decir yo estoy contigo, aunque no digamos una palabra en todo eso, sino la misma actitud. El lenguaje gestual con el cual nos acercamos a alguien ya es suficiente. Job está diciendo que la consolación es la que lo impulsaría a él. La consolación de mis labios. Esa es una
forma que en el original implica que la consolación me llevaría a refrenar mis labios para no decir algo que te hiere. Motivado por esa compasión y ese deseo de poder consolar, yo en realidad haría todo lo contrario a lo que ustedes hacen. Los alentaría con mis palabras. La consolación sería quien me condujera, la motivación sería la consolación y mis palabras serían palabras conforme a aquello. Y de esa manera apaciguaría vuestro dolor. El autor de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 9, dice lo que significa realmente esto. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. El ungüento y el perfume alegran el corazón. Si una persona está con una tristeza enorme por lo que está pasando, ¿qué es lo que se le debe llevar? Ungüento para sanar sus heridas. Y un consejo cordial del amigo al hombre. Hermanos, todavía estamos en un proceso. Como dije, ninguno de nosotros es experto en esto. Y permítanme hacer solamente el último comentario. En el día de hoy hay casi un sobreénfasis en preparar a consejeros. Sinceramente, yo creo que cada uno de los creyentes hemos sido llamados a ser consoladores. No solo algunos. Y no necesariamente una persona que sea entrenada desde el punto de vista intelectual puede llegar a ser un consejero oportuno, sino aquel que tiene una relación con Dios y aquel que experimenta todos los días la manera como Dios lo trata a él, esa persona está capacitada para poder consolar a otros. El Señor nos transforme, el Señor nos capacite, no solo intelectualmente, sino esencialmente en la vivencia diaria como Pablo lo vivió, para que así podamos también, como somos consolados por el Señor, podamos aprender a consolar a otros y no seamos consoladores molestos, como estos hombres del libro de Job. Padre, gracias. Gracias por darnos, Señor, otra vez de tu palabra. Gracias por enseñarnos, por corregirnos, amonestarnos, pero también alentar nuestro corazón. Llévanos, Señor, a una comunión más íntima contigo, porque eso también nos llevará a ser mejores consoladores para nuestros amigos, para nuestros hermanos que sufren. Padre, enséñanos cómo acercarnos a aquel que está padeciendo. Nosotros somos torpes muchas veces. Y perdónanos, Señor, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos dicho cosas que no debíamos decir, cuando amontonamos sentencia sobre sentencia, quizás muy bien hilvanada, con palabras en la mente de aquellos que están sufriendo, cuando lo que ellos quieren no es eso, lo que ellos necesitan no es eso. Padre, gracias por corregirnos de esa manera, pero sobre todo por alentarnos a buscarte más a ti para aprender a ser mejores consoladores. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.